Imagina que tienes dos descripciones de una idea, pero increíblemente complejas, escritas por personas diferentes en momentos distintos. ¿Hay alguna forma de saber de manera automática y con total certeza si en el fondo significan lo mismo? ¿Y qué pasaría si te dijera que, a veces, es matemáticamente imposible saberlo? Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un artículo académico fascinante de Frank Walter y Michael Zachariashev, uno que explora los límites de la lógica y la computación. Nuestra misión es entender algo que suena a paradoja, cómo al añadir una herramienta que parece útil a un sistema lógico, de repente ciertos problemas se vuelven imposibles de resolver. Y sobre todo, ¿qué significa esto para campos tan actuales como la inteligencia artificial? Para empezar, creo que tenemos que desgranar el concepto central, el llamado problema de unificación. Dicho así, de forma sencilla, a mí me suena algo que hacemos constantemente, ¿no? Intentar ver si dos cosas son en el fondo lo mismo. Me lo imagino como tener dos recetas. Una dice, saltear una verdura de hoja verde con una especia picante. Y la otra dice, cocinar un vegetal crucífero con un condimento que contenga capsaicina. La unificación sería averiguar si hay alguna combinación de ingredientes reales, qué sé yo, espinacas y guindilla, que haga que las dos recetas terminen siendo el mismo plato. ¿Voy bien encaminado? Vas perfectamente encaminado. La analogía de la receta es muy buena. Capta perfectamente la idea de sustituir variables como verdura o especia por constantes, como espinacas. Pero hay un matiz crucial que el artículo subraya y que es la clave de todo. No se trata solo de que las dos fórmulas lógicas al final parezcan idénticas. La unificación exige algo más. Exige que esa fórmula que resulta de la sustitución sea demostrable o verdadera dentro del sistema lógico que estamos usando. Ah, vale. Volviendo a tu analogía, no basta con que las dos recetas produzcan un plato. Ese plato tiene que estar en el libro de cocina oficial de nuestro sistema. Tiene que ser una verdad reconocida por las reglas. Vale, entiendo. O sea, no es solo una equivalencia superficial, por así decirlo. Es una equivalencia que el propio sistema tiene que validar como cierta. Pero, ¿para qué sirve esto en la práctica? Porque a priori suena muy teórico. El artículo lo presenta como un, y cito, servicio de razonamiento importante. Y la verdad es que lo es. Piensa en una base de datos gigantesca, una ontología de una empresa farmacéutica. Un equipo en Alemania define un compuesto de alta eficacia con una fórmula lógica complejísima. Y otro equipo en Japón, años después, define un agente terapéutico con bajo rechazo con otra fórmula completamente distinta. A simple vista no tienen nada que ver. Exacto. Pues un sistema de unificación podría analizar ambas y determinar si, en el fondo, los dos equipos están buscando el mismo tipo de molécula. Podría descubrir que ambas definiciones, bajo una interpretación correcta, son equivalentes. Es una herramienta potentísima para detectar redundancias ocultas, para evitar que la gente reinvente la rueda, vamos. De acuerdo. Ahora sí que veo la utilidad. Es una especie de traductor conceptual automático. En el artículo también mencionan otro problema, el de admisibilidad. ¿Es lo mismo o es algo distinto? Es algo distinto, pero están íntimamente relacionados. La admisibilidad es un concepto más general. No se trata de unificar dos descripciones, sino de validar una regla de inferencia. Una regla del tipo, si A es verdad, entonces B también lo es. La admisibilidad se pregunta, ¿esta regla es siempre válida dentro de nuestro sistema? Da igual que conceptos lógicos sustituyamos por A y por B. Por ejemplo, la regla si X es un humano, entonces X es un mortal. Pues la admisibilidad comprueba si esa regla se sostiene para cualquier sustitución de X. Entiendo. Entonces, ¿cómo se conectan estos dos problemas? El artículo lo deja muy claro. El problema de la unificación es, en realidad, un caso particular del de la admisibilidad. Puedes reformular cualquier pregunta de unificación como si fuera una de admisibilidad. Y esto tiene una consecuencia brutal. ¿Ah, sí? Sí, porque si demuestras que la unificación es imposible de resolver en un sistema, automáticamente es demostrado que la admisibilidad también lo es. Es como una cadena. Si se rompe el eslabón más pequeño, el más específico, pues toda la cadena se viene abajo. Por eso los autores se centran en la unificación. Es el talón de Aquiles. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Porque, hasta donde yo sé,
Para muchas lógicas, esto de la unificación era un problema resuelto. El artículo menciona que para sistemas estándar como una lógica que se llama K4, existen algoritmos que te dan una respuesta. Te dicen sí, son unificables, o no, no lo son. Parecía un campo bajo control. Exacto. K4 es una lógica modal bastante conocida y muy bien comportada. Se habían desarrollado algoritmos, se sabía que el problema era decidible, que es la palabra técnica para decir resoluble por un ordenador. Había una sensación de que, bueno, es un problema complejo, sí, pero manejable. Y entonces los autores de este artículo hacen algo que, en apariencia, es totalmente inofensivo. Cogen esta lógica K4 que funciona a la perfección y le añaden una sola herramienta nueva: la modalidad universal. Que suena impresionante. ¿Qué es exactamente? A ver, la lógica modal estándar suele hablar de mundos posibles a los que puedes acceder desde donde estás. Por ejemplo, es posible que mañana llueva. Eso se refiere a que existe al menos un futuro accesible donde llueve. La modalidad universal es como tener una vista de pájaro, una perspectiva divina. Te permite hacer afirmaciones sobre todos los mundos posibles del sistema, sin excepción y a la vez. Sobre todos. Sí, es poder decir, en todos los estados posibles del universo, sin importar cuáles, 2 más 2 son 4. Es un salto de perspectiva tremendo. Y a priori uno pensaría que tener esta visión global solo puede ayudar. Si ves todo el tablero, es más fácil jugar, ¿no? Totalmente. Es como pasar de mirar por la mirilla de la puerta a tener una cámara de 360 grados que lo ve todo. La intuición dice que debería ser los problemas más fáciles, no más difíciles. Pues aquí viene el primer gran hallazgo del artículo, y es una bofetada a la intuición. Al añadir esa inofensiva y superpotente modalidad universal a la lógica K4, el problema de unificación se vuelve indecidible. Espera. Indecidible. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que el ordenador tarda muchísimo en resolverlo? Mucho peor. Significa que es matemáticamente imposible crear un algoritmo que garantice una respuesta para todos los casos. No es que no hayamos encontrado el algoritmo todavía, es que se puede demostrar que no existe ni puede existir. ¡Ostras! Cualquier programa que intentes escribir para resolverlo se quedará colgado en un bucle infinito para ciertas preguntas, y no hay forma de saber de antemano para cuáles. Es un salto al vacío computacional. Pasamos de un problema resoluble a uno fundamentalmente irresoluble. Es una locura. Es como si tienes un reloj suizo que funciona a la perfección, le añades un engranaje extra que se supone que lo hará más preciso, y de repente, el reloj no solo se para, sino que se convierte en un objeto cuyo comportamiento es por definición impredecible. ¿Pero cómo es posible? ¿Cuál es el mecanismo que lo rompe todo? El artículo no se mete en filosofía, pero la demostración matemática es muy astuta. No es magia. Lo que hacen es usar la nueva lógica mejorada para básicamente construir dentro de ella una especie de mini ordenador súper primitivo. Técnicamente lo llaman una reducción del problema de la parada de una máquina de Minsky. Una máquina de Minsky me suena a cacharro de una película de ciencia ficción antigua. Pues piensa en ella como un ordenador de bolsillo increíblemente simple, pero que es tan potente, en teoría, como el portátil que tienes delante. Se sabe desde hace décadas que para estas máquinas es imposible saber si un programa cualquiera se va a quedar colgado para siempre o si terminará. Es el famoso problema de la parada, uno de los pilares de la computación. Pues bien, los autores demuestran que la modalidad universal les da la expresividad justa y necesaria para traducir, para codificar el funcionamiento de esa máquina dentro de su lógica. ¡Ostras! ¡Qué retorcido! O sea que, volviendo al reloj suizo, el engranaje que añadimos no solo lo rompe, sino que es tan complejo que permite construir dentro del reloj una pequeña calculadora que se queda pillada intentando dividir por cero y todo el mecanismo se para por su culpa. El sistema se auto-hackea. Esa es una analogía perfecta. La nueva herramienta es tan potente que permite formular preguntas paradójicas que el propio sistema no puede responder sin contradecirse. Acabas de infectar a la lógica con la misma imposibilidad fundamental que tienen los ordenadores. Y este es el primer gran aviso que nos da el artículo. No es solo una curiosidad matemática, es un patrón. A veces, la herramienta que te da más poder es también la que te ata las manos de una forma fundamental. Vale. Esto es con la vista de pájaro de la modalidad universal. Pero, ¿hay otras maneras de caer en esta trampa? ¿Otros engranajes malditos que podamos añadir? Sí, y ese es el segundo gran resultado del artículo, que demuestra que no es un caso aislado.
En lugar de la modalidad universal, prueban a añadir otra cosa que de nuevo parece súper útil y lógica: los nominales. Nominales. ¿Cómo dar nombres a las cosas? Exactamente. En la lógica modal clásica puedes decir: existe un mundo posible donde llueve. Es una afirmación general, ¿sabes? Con un nominal puedes ponerle una etiqueta, un nombre propio a ese mundo. Puedes decir: en el mundo que llamamos lunes, llueve. Aporta una precisión brutal. Te permite referirte a individuos, a estados concretos del sistema. Pero eso suena increíblemente útil. ¿Por qué demonios iba a ser un problema poder nombrar las cosas? Intuitivamente parece que la precisión solo puede ayudar. Si busco una redundancia en mi base de datos farmacéutica, poder señalar una molécula concreta por su nombre parece una ventaja, no un problema. Tu intuición es lógica, pero de nuevo es errónea. El resultado es el mismo. El artículo demuestra que añadir nominales a ciertas lógicas, incluso a la más básica de todas, también hace que el problema de unificación sea indecidible. Es el mismo patrón desolador. Coges un sistema predecible, le añades una herramienta de precisión que parece una mejora objetiva, y el sistema cruza un umbral invisible hacia la impredictibilidad. Y el truco para demostrarlo es el mismo. También construyen un mini ordenador dentro. Es una adaptación del anterior. El nominal les da como un ancla, les permite fijar un punto de referencia en el modelo lógico. Este estado de aquí, el llamado lunes. Y a partir de ahí tienen la capacidad de construir una estructura lo suficientemente compleja como para, otra vez, simular el comportamiento de una máquina de Minsky. El efecto es idéntico. La lógica se vuelve tan expresiva, tan rica, que hereda la indecidibilidad de los problemas computacionales más fundamentales. Todo esto es fascinante como puzzle intelectual, pero al final del día estamos hablando de lógicas muy abstractas. ¿Cómo aterriza esto en el mundo real? ¿Los autores lo conectan con las lógicas de descripción? Efectivamente, y aquí es donde el artículo deja de ser una curiosidad teórica y se convierte en una advertencia muy práctica. Las lógicas de descripción no son un juego de matemáticos. Son la columna vertebral de cosas como la web semántica, son los lenguajes que usa Google para su Knowledge Graph, o los científicos para construir bases de conocimiento gigantescas, las ontologías, en campos como la genómica o la medicina. Cuando se lee en una web sobre una enfermedad y aparece una ficha con sus síntomas, causas y tratamientos, eso está organizado por detrás con una de estas lógicas. Y supongo que el problema de unificación de conceptos en estas ontologías es el mismo del que llevamos hablando todo el rato. Es exactamente el mismo problema, pero con otro nombre. Imagina la ontología médica de la Organización Mundial de la Salud. Cientos de expertos de todo el mundo la han ido construyendo durante décadas. Es casi seguro que el concepto trastorno de ansiedad generalizada y síndrome de nerviosismo crónico se han definido por separado y con términos distintos. La pregunta del millón para el gestor de esa base de datos es: ¿son estos dos conceptos en el fondo lo mismo? ¿Son unificables? Poder detectar estas redundancias de forma automática sería una revolución para mantener la coherencia de estos sistemas. Y aquí es donde caen las malas noticias. Porque si estas lógicas de descripción usan herramientas como los nominales, Exacto. Las conclusiones del artículo son demoledoras. Demuestran que para muchas de las lógicas de descripción más utilizadas en el mundo real, mencionan nombres como ALCO, que usa nominales, o SHIC, que es la base del lenguaje estándar de la web, o WWDL, este problema de unificación de conceptos es simple y llanamente indecidible. No es que sea difícil, no es que necesitemos un ordenador más rápido, es que es matemáticamente imposible crear un software que garantice que encontrará todas las redundancias conceptuales. es que es para pensarlo un momento. Significa que el sueño de tener una base de datos global y perfectamente lógica, como la web semántica que imaginaron algunos pioneros, tiene un bug matemático en su propio corazón. No es un problema de programación que se pueda arreglar, es un límite fundamental. Has dado en el clavo, y las consecuencias son muy profundas. No significa que estas lógicas no sirvan. Al contrario, su gran expresividad es lo que las hace tan útiles, por eso se usan. Pero sí significa que la promesa de una herramienta de inteligencia artificial totalmente automática que pueda limpiar, optimizar y mantener coherentes estas bases de conocimiento tiene un límite infranqueable. Cualquier empresa que venda un software que prometa hacer esto al 100% está sencillamente mintiendo.
Obliga a que la supervisión humana siga siendo indispensable. Nos fuerza a buscar métodos alternativos, aproximados, que funcionen bien el 99% de las veces, pero que no puedan ofrecer una garantía total. Fija un límite muy claro y muy humilde a lo que podemos esperar de la automatización del conocimiento. Hagamos un repaso entonces. La idea principal es que un problema que parecía controlable, el de la unificación, o sea, saber si dos descripciones pueden significar lo mismo, puede volverse imposible de repente. Y el detonante de este cambio es añadirle al sistema herramientas que parecen mejoras evidentes. Por un lado, una modalidad universal que te da una visión global de todo el sistema. Por otro, los nominales, que te permiten ser mucho más preciso y nombrar cosas concretas. Ambas intuiciones, la de que verlo todo es mejor y ser más preciso es mejor, resultan ser trampas computacionales. Y hemos visto que esta frontera teórica no es un juego, sino que tiene un impacto directo en las tecnologías que sustentan la web semántica y muchas áreas de la inteligencia artificial. Pone un límite matemático a la idea de gestionar el conocimiento de forma totalmente automática. El artículo, en su momento, dejó algunas preguntas abiertas como ¿qué pasaba con la lógica más básica de todas, la llamada K? Pero la reflexión que nos deja va mucho más allá. Nos obliga a pensar en un equilibrio delicado. En nuestra búsqueda constante por crear sistemas más expresivos y potentes, ya sean lógicas, lenguajes de programación o los nuevos modelos de IA, corremos el riesgo de cruzar sin darnos cuenta un umbral, un punto de no retorno a partir del cual las preguntas más básicas dejan de tener una respuesta garantizada. Y eso nos plantea una cuestión fundamental para el futuro. ¿Dónde está el punto óptimo entre el poder expresivo de un sistema y su fiabilidad computacional? ¿Cuánta magia podemos añadirle a un sistema antes de que se vuelva impredecible? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.